Hola, la tensión política boliviana de pronto se desinfló. Parecía que las fuerzas del cocalero Morales iban a tomar el poder, iban a ahogar a las ciudades, iban a controlarlo todo y de pronto, todo ese aparato militar, toda esa movilización tan costosa se desinfló. Nadie escapó, nadie renunció, no renunció la presidenta Janine Áñez, no renunció el ministro Murillo, no renunció el ministro López, es decir, no renunció nadie y se desinfló la protesta de los seguidores del cocalero Morales. Un fracaso militar porque en esa misma cantidad de días, en 18 días más o menos, la movilización ciudadana de octubre-noviembre del año pasado logró que escapara el cocalero Morales, huyera el cocalero Morales, ¿no? Y dejara su gobierno abandonado. En cambio, esta vez la arremetida, a pesar de que costó mucho dinero, porque tuvieron que contratar dinamiteros para que bloqueen las carreteras con unas grandes rocas, en vista de que al parecer no tenían gente para hacerlo, para ir a sentarse ahí en los bloqueos. Eso sí, lo que lograron fue frenar el paso del oxígeno. Murieron 30 personas, lo cual parece que está anotado en la cuenta de este partido político. 30 personas por falta de oxígeno, pero además murieron personas en las carreteras, en fin. Pero en el fondo, en el objetivo político no consiguieron nada. No renunció nadie. Y en cambio, en lo político, en el cálculo político, se habla ya en Bolivia del suicidio del partido del cocalero Morales. Es decir, lo que hizo fue realmente pegarse un balazo en el corazón al lanzar estas protestas tan despiadadas que provocaron no solamente el corte del oxígeno a las ciudades, de los alimentos a la ciudad de La Paz por lo menos, ¿no? Sino que provocaron la muerte de personas, ¿no? Y consiguieron que los bolivianos observen a un partido totalmente desalmado. Y el problema es que ese partido desalmado está yendo a unas elecciones que se van a realizar el 18 de octubre. Entonces, ¿quiénes van a votar por el candidato del partido del cocalero Morales, Luis Arce Catacora, y su compañero de fórmula, Choquehuanca? ¿Qué cantidad de bolivianos van a votar por ellos? Por supuesto que no hay encuestas en este momento, pero la percepción de los analistas políticos y de los políticos es que el MAS ha perdido un espacio muy grande en la preferencia de los electores. Hay, sin embargo, una encuesta, es la que reveló el propio cocalero Morales en una comunicación desde Buenos Aires. Les dijo a sus seguidores, pues esto se supo gracias a que se filtró una comunicación telefónica. Les dijo a sus seguidores, miren, cuando comenzaron las protestas, la cantidad de gente que rechazaba nuestras protestas en la ciudadanía equivalía a 20%. Ahora, le dijo, resulta que es 58%, o sea que es una mayoría muy grande de gente que rechaza las propuestas y las protestas del MAS, del partido del cocalero. Así que, compañeros, creo que les dice hermanos o algo así, piensen pues ustedes, yo estoy en Buenos Aires, ustedes están en Bolivia, tomen las decisiones, pero no suiciden, no maten al partido y a sus opciones electorales. Entonces, esa es la única cifra que se conoce, el único dato que se conoce lo dio el cocalero Morales. 58% de rechazo a sus protestas. Y eso antes de que murieran 30 personas por falta del oxígeno que sus seguidores no dejaban pasar por las carreteras, ¿no? Y eso antes de que el Parlamento, controlado por los seguidores del cocalero Morales, decidiera frenar la llegada de ayuda extranjera al país
para enfrentar al coronavirus. Lo cierto es que esa es la situación de la política boliviana en este momento. Se han tenido que rendir los seguidores del cocalero Morales. La Central Obrera Boliviana había dicho que iban a exigir al gobierno y al Tribunal Electoral que las elecciones no fueran aplazadas del 6 de septiembre al 18 de octubre, sino al 11 de octubre, y que esos iban a mantener firmes. Pues nada, el Tribunal Electoral dijo el 18 y punto, se acabó, ¿no? El propio Parlamento de los seguidores del partido del Cocalero, el Parlamento del Cocalero aprobó la ley por la cual se fija el 18 de octubre. O sea, hay ya una fractura dentro del MAS, del partido del Cocalero, unas fracturas profundas, fracturas que se están mirando, que se están observando día a día. Ese es el panorama en este momento. Mientras tanto, todos miran con angustia lo que va a pasar en la economía del país. La economía está muy afectada, ya estaba muy afectada antes de que llegara el virus chino, ahora está muy afectada con la paralización de la economía. Resulta que no hay gas para exportar, no hay minerales para exportar. Los únicos que exportan oro son unos chinos que se han infiltrado en territorio boliviano, en el Amazonas, y que están envenenando los ríos con mercurio. Esa es la situación. Entonces, el panorama de Bolivia, que iba a explotar en cualquier momento, se decía, ya explota, de repente entra el ejército, y parece que el ejército no entró. ¿Por qué? Porque se necesita un decreto para el ejército, para que entre el ejército, intervenga el ejército, y ocurre que en el gabinete de ministros, según una versión, no hubo consenso para aprobar ese decreto. Pero además hay otra versión. Dice que los militares decidieron analizar la posibilidad de ellos decidir tomar el poder o tomar el control de la situación, pero que tampoco entre ellos había consenso. Entonces, no ha sido necesario que la sangre llegara al río, y esa es la situación de Bolivia en este momento, cuando faltan exactamente 2 meses para las elecciones del 18 de octubre. Eso es todo, muchas gracias. Sabes, te suscribes si te gusta este informe. Eso es todo, muchas gracias. Chao, hasta luego.